Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángel Hernández, para los que no me conocen. Y bueno, ¿qué les digo? Espero que queden con placer de seguir compartiendo conmigo después de esta noche. Pero descuiden, voy suave, voy suave. Miren, yo antes tenía una manera de pensar. Yo decía dentro de mí que para que alguien me dé una charla, para que alguien me dé un sermón, tenía que ser mejor que yo en el tema de que me va a hablar. Por ejemplo, si alguien me va a hablar de vida fitness, debería de tener, si me va a hablar a mí de vida fitness, un mejor cuerpo que el mío, hasta cuadritos marcados, para yo decir, ese hombre, esa persona sabe de lo que habla. Si alguien me va a hablar de economía, de finanzas, por lo menos debe tener un capital suscrito y pagado más alto que el mío, cosa que es muy probable que cualquiera tenga, pero por lo menos más alto que el mío, para que tenga un aval de que me va a hablar a mí de dinero, de cuarto. Pero ¿qué pasa? Si hay algunos de ustedes que piensan como yo pensaba antes, este tema va a ser un poco incómodo, porque si yo les digo a ustedes que vamos a hablar de madurez, implícitamente, si tú piensas así, tú pensarías, bueno, él va a hablar de madurez porque él es el más maduro del grupo. Cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Yo considero que el primer paso para la madurez es la humildad. Es la humildad. Voy a hablarle de una manera llana y espero que el Señor obre y que en cada punto llegue, que la semilla caiga en el corazón correcto. Este tema es retador para mí. Definitivamente. Yo he tenido elogios de gente que me ha dicho que soy muy maduro y también he recibido, no vamos a llamarlos insultos, pero de gente que me ha dicho que soy un inmaduro. Y una de las personas que me ha dicho que soy inmaduro en mi cara es justamente la persona con la que me casé y con la que tengo mis dos hijos. Mi esposa se llama Elvira. Ella me llamó inmaduro y quiero partir de ahí para hablarle de lo que le quiero compartir esta noche. Hace unos años, mi esposa y yo leímos un libro que se lo recomiendo, que es Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, escrito por Gary Chapman. Y cuando yo leí ese libro, yo descubrí que mi lenguaje del amor era palabras de afirmación. Yo soy del tipo de persona que necesita que me digan, wow, lo hiciste bien, bien hecho, lo has hecho bien, que necesito esa clase de estímulo. Entonces me casé con mi esposa, ¿verdad? Que para ella eso es una total idiotez. Mi esposa me llamó un inmaduro por esa razón, porque ella considera que una persona que necesite que se le estimule de esa manera es un inmaduro, porque tú no puedes estar arriba de alguien diciéndole a cada rato que lo hizo bien, que eso es lo que tenía que hacer cuando ella considera eso como innecesario. Permítanme decirle que la última vez de eso fue siendo novios, han pasado 8 años y 2 hijos, y hemos llegado a una conclusión. Yo sigo pensando que mi lenguaje del amor es palabras de afirmación. Ella sigue pensando que eso es una inmadurez. Y seguimos juntos. Porque llegamos a la conclusión de que no estamos de acuerdo. Y la Biblia dice en Amós 3:3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y llegamos a esa conclusión. Estamos de acuerdo, que estamos en desacuerdo.
¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Uno de los principios que tú aprendes cuando vas madurando en la vida es que tú puedes ser maduro en un área e inmaduro en otra área. Y no por eso quiere decir que todo se vaya, que todo lo demás no sirva. El solo hecho de reconocerlo, primeramente la humildad y segundo el hecho de reconocer que tú eres maduro en algunas cosas e inmaduro para otras, ya te da una posición de ventaja en cuanto a la madurez. Pero, ¿qué es madurez? Porque si vamos a hablar de eso, por lo menos vamos a definirlo. Yo busqué en el diccionario y la madurez se usa tiene varias acepciones. La primera se refiere a cierto estado de las frutas. Una es juicio prudente o sensato. Otra se refiere a edad en que un individuo disfruta plenamente de sus capacidades. Y la otra se refiere a un estado en que una cosa o persona ha alcanzado su máximo desarrollo. Y ya que ustedes no son frutas, ninguno de ustedes, por lo menos llevan una ventaja en que legalmente y biológicamente, según tengo entendido los datos para pertenecer al grupo de Hadar, ustedes están en sus plenas facultades físicas, biológicas y legales. Pero eso quiere decir que realmente tú eres una persona madura. Vamos a hablar de eso, vamos a compartir de eso. Y quiero comenzar con un versículo que está en Primera de Corintios 14:20, que dice: no seáis niños en su manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sean maduros en su manera de pensar. A mí, si tú buscas, uno trata de hacer esto lo más dinámico posible. Si tú buscas la imagen de madurez en Google, tú ves la imagen de una persona, la mayoría, de una persona que va como creciendo, de niño a viejo. Y básicamente esa era la imagen que se iba a ir para esta charla. Pero me gustó, no sé si vieron la imagen, el spot de promoción de esta charla, que es un hombre sacando a un niño, a un bebé, dentro de la camisa. La madurez no quiere decir que te vas a convertir en un viejo amargado. La Biblia le da una importancia a las cosas de los niños. Y en ese sentido, mi hija me dio yo no sé por qué cada vez que me toca hablar de un tema, de predicar de un tema, siempre una semana antes o 2 días o 3 días antes me pasa algo que afecta cómo voy a direccionar la prédica. Mi hija se ha portado tremendamente mal, a ausencia de su madre, y yo he perdido la paciencia, mi control, mi madurez emocional con mi hija, y le he dado varios boches, le he castigado, y me impactó la habilidad que tiene ella como niña de soltar el pique tan rápido, decirme que te amo, darme mi abrazo, darme mi beso y decirte: papi, te amo, buenas noches, descansa, como si nada ha pasado. Ella olvidó los boches, los malos ratos, el castigo. Ella puso por arriba de todo eso el amor que me tenía. Y eso para mí fue una lección de que hasta en eso hay que mostrar madurez, de no guardar un rencor por un mal rato. Y eso lo aprendí de mi niña. Porque si tú esperas que las lecciones de la vida siempre te la enseñe alguien que tú consideres que es mayor que tú, que es mayor que tú, que es mayor que tú, te vas a perder de muchas cosas.
A mí, cuando pienso en eso, pienso que la Biblia dice que el Señor usa lo vil y menospreciado del mundo. Y me da, y viene a mi memoria que uno quiere que el consejo venga de la persona más calificada, según tu propia opinión, según mi propia opinión. Sin embargo, a mí el Señor me ha dado tremendas galletas en recibir los mejores consejos de las personas que humanamente serían las menos aptas. El mejor consejo de paternidad me lo dio una señora cuando yo todavía ni pensaba tener hijos. Una señora que tuvo sus hijos por accidente, que ni cristiana era. Y hasta el sol de hoy ese es el mejor consejo, el consejo que más atesoro sobre paternidad. Y eso me impactó. Pues bien, he considerado, yo no soy psicólogo, pero he considerado 4 factores que normalmente la gente toma como medida para saber si alguien es maduro o no. El primer factor es el factor tiempo. Hasta en las imágenes de madurez vemos tiempo. Ay, que con el tiempo él va a madurar con el tiempo. Mi mamá antes decía, antes ya veo que no lo utiliza, cuando una persona va a tener un hijo, ay, por fin va a coger juicio, fulano, va a tener un hijo. Hasta que mi mamá descubrió con el tiempo que en algunos casos ni eso da juicio a la gente. Entonces ya deja de utilizar esa frase. Entonces, factor tiempo. ¿Sabías? A mí me encanta cómo termina el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan termina en el capítulo 21, versículo 25. Y dice, Jesús hizo más cosas que si se hubieran escrito cada una, no hubiera libros en la tierra donde escribirlas. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver ese versículo? Yo creo que hay un momento en la vida en que uno dice, debo de madurar. ¿Y sabes cuándo ese tiempo llega? Cuando tú aprendes a tomar las responsabilidades de tus decisiones. Cuando tú aprendes a tomar las consecuencias de tus actos. Ahí es donde tú tienes que decir, yo metí la pata, yo debo de ver cómo la saco o cómo quedó lo menos sucio de la metida de pata que yo di. Uno como padre quisiera darle todas las enseñanzas a un hijo. Uno como jefe quisiera decirle a su empleado y explicarle la descripción de su puesto de tal manera que no se encuentre con nada nuevo y que nada lo sorprenda. Pero la verdad es que en el agitado ritmo de la vida, siempre va a haber un momento en que la responsabilidad va a ser única y exclusivamente tuya. Y en ese momento es que la madurez tiene que salir. O sale o sale cuando te ves en una situación así. Yo llamé al factor tiempo un recurso limitado. ¿Limitado por qué? Porque el tiempo pasa y no vuelve, nos vamos poniendo viejos. Algunos aprenden de las experiencias de la vida que no están de más, realmente dan sabiduría. Otros simplemente los golpea y no terminan de aprender, lamentablemente. Evidentemente, algunos aprenden más rápido que otros en diferentes áreas. Y algunos son más sabios en el sentido de que aprenden con lo que le pasó a fulano. Otros tienen que vivirlo en carne propia, una y otra vez, para aprender a no tropezar con la misma piedra. Cuando yo pensé en este tema y prácticamente me paré en el factor tiempo, que mucha gente asocia la madurez con la edad, con el tiempo en que se tiene haciendo algo. Pensé mucho en ustedes y particularmente en esas personas que, yo lo llamo así, han tenido que madurar por accidente.
El que ha madurado por accidente quizás me entienda cuando yo le hable. Algunos de nosotros hemos tenido que ser padres de nuestros padres antes de tiempo. Algunos de nosotros hemos tenido que hacer el rol de papá y mamá de un hermanito más pequeño que nosotros. Algunos de nosotros, por distintas razones, hemos tenido que abandonar nuestras casas paterna y materna por diversas razones, quizás no las mejores razones. Y sentimos que haber vivido todo esto nos da cierta madurez, cierta experiencia que un niño de papi y mami que todavía viva con sus padres no tiene. Y sí es cierto, esa gente, a mí me sorprende la madurez, no sé si alguno de aquí viene de algún pueblo. Yo tengo varios amigos de la universidad que vinieron de algún pueblo y me sorprende el espíritu de superación que tienen esa gente, que quizás vienen de un campo porque no están los recursos para desarrollarse como personas y vienen y aquí se aprenden en la capital mejor que un capitaleño, se esfuerzan más que cualquiera y se avalan de eso para decir que son maduros, pero son maduros reactivos porque las circunstancias de la vida lo impulsaron a tener que dar el salto antes de tiempo. Y a algunos le ha funcionado de maravilla, otros lamentablemente es un sufrir y sufrir. Pienso en esos que viven solos, que quizás se sienten mayorcitos, que conocen la vida ya, porque imagínate, ya yo me costeo solo, yo pago mi alquiler, pago mi comida, sé cocinar, sé hacer varias cosas que quizás otra persona no las sé pasar. Y no es que eso está mal, eso está excelente. Sin embargo, algunos por madurar tan accidentadamente, tan abruptamente, perdimos la inocencia de la niñez. Perdimos la habilidad de ver las cosas con asombro, como niños. Y a veces cuando maduramos de esa forma tan accidentada, vivimos una madurez algo frustrada, algo negativa, algo que nos quita la esperanza que es buena, la esperanza infantil e inocente de un niño. Porque madurez no quiere decir que vas a enterrar y olvidar todas aquellas sensaciones y emociones de ser como niños. Y eso es un error. Y los que han pasado por eso, por esa madurez quizás algo accidentada, espero que no hayan olvidado en el camino la habilidad de asombrarse y disfrutar como niños, porque eso es maravilloso. Yo lo perdí, esa habilidad, y la estoy recuperando, y no la voy a recuperar totalmente, ahora siendo padre. Ahora siendo padre debo de pararme a mí mismo y dejar que mis niños sigan siendo niños y no troncharles su niñez pidiéndole una madurez a destiempo. Llegará su tiempo para que maduren en algunos temas, pero mientras tanto, que brinquen, salten, se despatillen, se encaramen, todo bajo supervisión, claro. Hay un factor que también es muy debatido sobre la madurez de una persona. Es el factor emocional, y yo lo llamo un recurso inconsistente. Y sí, ciertamente, las emociones juegan un papel fundamental en la emoción de una persona. Si nos vamos a la Biblia, en Filipenses 2:27, vemos a un Pablo agonizando de tristeza. Pablo estaba en baja, Pablo estaba triste, Pablo estaba de verdad que él pedía la misericordia del Señor para no estar lo que decimos de gloria en gloria. Pablo ahí, y lo pueden leer, él dice, gracias Señor que no voy de tristeza en tristeza. Pablo estaba bien deprimido. Lo sorprendente del caso, que eso es en Filipenses 2. En Filipenses 4,
Pablo, estando preso, estando triste, porque te lo dice en el capítulo 2, dice algo: regocijaos siempre, regocijaos siempre. Y otra vez le digo, regocijaos siempre. Las emociones son un detonante. Son un detonante que te van a impulsar o te van a hundir. Pero tú tienes que tener la madurez de saber qué tú vas a hacer con esas emociones. Pienso en la historia de la parábola que está en Mateo del señor que tenía 2 hijos, que le pidió que fueran a la viña. Uno dijo, sí voy, papá, y no fue. Y otro dijo, no voy, papá, y sí fue. Y eso te da a entender a ti que a veces en la vida hay cosas que tú vas a hacer, que vas a tener que hacer, que no necesariamente en el momento tú la quieras hacer, que no necesariamente va a ser como tú lo quisiste en el tiempo que lo quisiste, ni cuando lo quisiste. Si tú te basas solamente en las emociones para tu madurez, te darás cuenta que estás edificando sobre arenas movedizas y tus emociones no siempre van a estar en alta. Y hay algunos que son más tendentes a la depresión que otros. Imagínate si tú eres más, si tienes más inclinación a ser dependiente, a ser depresivo. Imagínate que tu madurez tú la bases en tus emociones. Estarás frito. Una de las prédicas que más me impactó, yo acabando de llegar a ICPB, en Plaza Naco, me acuerdo yo iba por obligación para la iglesia, fue de una persona que dijo que el cristiano no se ofende. Hasta el día de hoy esa persona sigue en ICPB y no la he visto volver a predicar con esa vehemencia, porque realmente sí es cierto, el cristiano es humano, el cristiano sí se ofende. Yo me considero cristiano y yo me ofendo. Y algunos de ustedes serán cristianos y me imagino que también se ofenderán. Pero entendí el corazón de esa persona cuando dijo el cristiano no se ofende. Porque a diferencia de otros que no tienen a Dios en su corazón, tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti, que está supuesto a hacer algo en ti para que esas ofensas no te marquen de una manera negativa. Yo adoro la confrontación. Las veces que yo puedo reconocer que he madurado, que he crecido como persona, es a través de confrontación. La verdad de la confrontación es que cuando te confrontan es un tema que te duele y te va a doler. Y la verdad es que hay gente que te confronta de una manera brusca, de una manera tosca, aún siendo cristiana, no de la mejor manera. Y a mí me han tocado gente que me ha confrontado de esa manera. Yo escuché un predicador que dijo que el cristiano debe de crecer para arriba, para el lado y para abajo. Para arriba para parecerse a Cristo. Para el lado porque tiene que evangelizar, que tiene que demostrar, dar a demostrar aquello que Dios ha hecho en él. Y para abajo porque tiene que echar raíces. Si yo hubiera puesto mi madurez en mis líderes exclusiva y únicamente, hoy me hubiera ido de ICPB. Yo puedo hacer competencia con cualquiera de ustedes de quién más lo han ofendido. A mí me han dicho inmaduro, me han dicho cosas hasta desde el púlpito. Si yo hubiera basado mi fe en una persona, de los líderes que más me han impactado, 2 se han descarriado. De los que más me han impactado, de los que más han trabajado en mí. Y si mis emociones fueran así, tuviera razones para irme del ICPB, tuviera razones de sobra para abandonar los caminos del Señor. Pero aún en eso hay que mostrar cierta madurez para saber confrontar,
que sería todo un tema de conversación, y para saber recibir la confrontación, aun cuando no venga de la mejor manera. La crítica muchas veces no la vamos a recibir de la mejor manera, porque la crítica va a ser de un tema que nos duele, que nos afecta, y no la vamos a recibir de la mejor manera, pero ahí es donde entra en juego nuestra madurez. Ahí es. El tercer factor que he considerado para que una persona se considere madura, yo le he llamado el factor de autodesarrollo. Me gustó porque en una de las definiciones de madurez es el estado en que una cosa ha alcanzado su máximo desarrollo. Por sus dones lo conoceréis. A menos que haya alguien muy bíblico, no quieran interrumpirme, yo esperaba que alguien me interrumpiera. La Biblia dice que no son por los dones que lo reconoceréis. La Biblia dice que es por sus frutos que los conoceréis. Tú puedes tener una habilidad maravillosa, una habilidad, un talento, un don. ¡Wow! Tú puedes ser el mejor predicador. Tú puedes ser el mejor tocando un instrumento, la mejor danzarina, la que te sepa la Biblia de tapa a tapa, la que tenga un don de sabiduría y un discernimiento que nadie más lo tenga en este grupo. Sin embargo, la Biblia dice que es por sus frutos que se conoceréis. Es por sus frutos. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5. Esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Es por los frutos que te conoceréis. Es por los frutos que conocerán tu madurez. Yo conozco a varias personas muy talentosas, pero que son unos inmaduros, que son unos prepotentes. Si es por, míralo de este modo, si es por dones, ¿tú sabes quién sería una de las personas más maduras, más desarrolladas de toda la Biblia? Sansón. Desde antes de nacer, el tipo tenía todos los dones y talento puesto para él. Sin embargo, todos recordamos a Sansón por su metida de pata, por su inmadurez, por sus líos de falda, por su prepotencia. Por no escuchar. Todos recordamos a Sansón por sus faltas, no por sus dones, que tenía muchos desde antes de nacer. Y todos lo recordamos por sus faltas, porque por sus frutos los conoceréis. Tú puedes tener el mejor talento del mundo, ser el mejor de los mejores de este grupo, mejor que yo, que no es la gran vaina. Y si no tienes esa humildad que te he dicho al principio, esa madurez de nada te sirve. Ese talento de nada te sirve. Entonces tú tienes el factor tiempo, que en algunos, que yo tengo más edad que algunos de ustedes, las experiencias que he vivido me han ayudado a crecer, no lo voy a negar. Pero algunos sencillamente dejan pasar la piedra, que le dé, y nunca aprenden. Luego tienen un factor emocional. Pero si tú te basas solamente en tus emociones, no todos los días las emociones están en alta. No todos los días quiero orar, no todos los días quiero buscar al Señor, no todos los días quiero dar la mejor respuesta. No todos los días estoy por aguantar a mi jefe, mi trabajo, hasta a mis propios familiares. No todos los días. Y si te basas solamente en el autodesarrollo, siempre habrá un punto de mejora y vas a ser un frustrado. Antes
Anteriormente, años atrás, quizá cuando sus padres, sus abuelos, llegar hasta 8º grado era lo máximo. En mi tiempo, un poquito más atrás, tener la licenciatura universitaria era lo máximo. Ahora tienes que hacer una maestría, un posgrado. Por cierto, felicidades a los que tienen una. Melissa, felicidades, Melissa, valga la payola. Hay que seguir desarrollándose. Pero si basas tu madurez solamente en eso, imagínate, siempre va a haber alguien mejor que tú y vas a ser un frustrado. Y las cosas se devalúan y vas a seguir siendo frustrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Quiero dejarte con esta, estoy concluyendo, no sé si he llevado mucho o poco tiempo. Quiero dejarte una reflexión. Yo cuando me asignaron este tema dije que esto sería una prédica incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque la madurez va cada día. Yo espero que si tengo que volver a hablar de esto dentro de un año, haya aprendido cosas nuevas, haya crecido, haya madurado. Y si he tenido que aprender a tropezones, por lo menos que haya aprendido de los tropezones. Madurez. ¿Qué actualmente yo hago para ser maduro? Quiero que te quedes con esto, si acaso nada de lo que te ha dicho te ha servido. Salmo 26, 2. Salmo 26, 2. Ese salmo dice así: escudriñame, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. En la versión NTV cambia pensamientos por mis intenciones. En otra versión de la Biblia cambia pensamientos por razones y corazón por sentimientos. Le repito el Salmo, Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis intenciones, mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Actualmente lo que yo hago para saber si he madurado es cuestionarme. Le pido al Señor, escudriñame, oh Señor, y me hago 2 preguntas. La primera, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué las hago? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿para quién las hago? ¿Para agradar a quién las hago? Si tu respuesta a la segunda pregunta es en el 100% de las ocasiones para agradarme a mí, o sea, para agradarte a ti mismo, permíteme darte la bienvenida al club de los inmaduros. No en todas las ocasiones el beneficiario vas a ser tú. No todo lo que tú hagas necesariamente es para agradarte única y exclusivamente a ti. Cuando yo me levanto a las 3 de la mañana porque mis hijos hacen una rabieta, piensa en esto un momento. ¿Me está haciendo un bien a mí? Al otro día tengo que trabajar. Voy a ir dundo para mi trabajo. He perdido mis horas de sueño que no se recuperan. Mis ojeras se notan y aceleran mi vejez. Yo que de por sí no tengo la cara de baby face. No es para agradarme a mí. Es para agradarlo a ellos. Porque eso es lo que me toca hacer. No son mis emociones las que me están guiando en ese momento. No es mi autodesarrollo que me está guiando en ese momento, porque mi autodesarrollo no va a funcionar con una mente dunda. Es que eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que me corresponde hacer. ¿Por qué hago las cosas? ¿Y para quién hago las cosas? A mí me sorprende
Y perdónenme que quizás me hace un tema con otro, pero cuando pensé en esto, pensé en esto. ¿Por qué te tatúas? ¿Para agradar a quién te tatúas? He tenido esa conversación hasta con hijos de pastores y siempre la misma respuesta. Levíticos 19. Si tú lees eso, tendrías que cumplir la ley completa. Y sí, tienen razón. Y ahí yo pienso en el final de Juan. Yo quisiera escribir todas las cosas que yo quiero que mis hijos sepan, pero no va a haber libros, yo mismo, no va a haber libros donde quepa todo lo que yo le quiero decir a mis hijos. Hay algunas cosas que ellos van a tener que aprender por su cuenta, en los cuales yo no voy a estar ahí. Ellos van a tener que tener la madurez de tomar sus propias decisiones. Y espero que cuando eso llegue, tengan un buen fundamento. ¿Por qué te tatúas? La mayoría me ha contestado por un evento, por una circunstancia en su vida que lo ha marcado. Algunos me lo han querido espiritualizar y ponerlo, es que me voy a hacer la cruz de Cristo aquí, Jesucristo, y voy a evangelizar con mis tatuajes. Sin embargo, la única marca que pidió el Señor, si vamos a hacer el Antiguo Testamento, fue la circuncisión, y no creo que tú vayas a andar desnudo en la calle mostrando si eres circuncidado o no. ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es tu motivación real para hacer las cosas? No la que tu mamá quiere que tú le digas, no la que yo quiero escuchar, no la que tú crees que debe de ser la correcta. Escudriñame, oh Señor, y ayúdame a saber cuál es la verdadera intención con la que yo voy a hacer esto. Por muchos años, y considero ahora que soy viejo, que fue del Señor, cuando yo era más joven quería ir para el gimnasio, sacar el cuerpo que nunca tuve, y siempre pasaba algo que no lo podía tener. ¿Y saben por qué? Porque la verdadera motivación que yo tenía en aquel tiempo era simplemente para la lujuria, gusto al vientre, gusto al cuerpo, ni siquiera por salud, era para darme vanidad de vanidades. Era para creerme el papi champú de la bolita del mundo. ¿Cuál es tu verdadera intención para hacer las cosas? ¿Y para quién estás haciendo esas cosas? Si actualmente estás buscando del Señor, la respuesta debería de ser para el Señor. Finalmente, considero que aquel que busca la madurez espiritual, como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Considero que la persona que busque la madurez espiritual, por añadidura, tendrá la madurez física, material, que la gente espera. Porque vas a saber que tienes que hacer las cosas, cuando tienes que hacer las cosas.